Hola familia, bienvenidos una vez más a su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este lindo dulcero de abejita o portalápices, manualidades con fieltro y reciclaje que espero te gusten. La verdad que les encantará a los pequeños de la casa o igualmente te puede servir para vender, para el detalle de la maestra, del maestro, para dulcero de los niños, para el detalle de la oficina. La verdad que está muy bonito y espero la realices. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es una botella de 1,5 litros. Yo tengo esta de agua que previamente he lavado. Y aquí, como puedes ver, me ayudé con un cúter para recortarla y después voy a emparejar con la tijera para obtener este recipiente que va a ser la base. Voy a emparejar muy bien con mi tijera para que quede derechito y no quede chueca. Aquí le voy a tomar la medida y tiene 10 centímetros. Voy a utilizar un paño y lo voy a secar por la parte de adentro ya que todavía está húmedo. Voy a utilizar cinta adhesiva o masking. Yo tengo y voy a enredar con este masking toda la botella ya que al momento de aplicar silicón esta no se deforme. Así me ha quedado ya mi botella forrada. Ahora voy a estar utilizando mi pistola de silicón y una tira de fieltro de 12 centímetros de ancho por la circunferencia de la botella. Como puedes ver, voy a comenzar a aplicar silicón caliente y vamos a comenzar a pegar esta tela hasta terminar de forrarla. Por la parte de abajo también voy a aplicar silicón caliente y vamos a pegar todas las pestañas. Voy a dar vuelta y también voy a pegar o voy a aplicar silicón caliente en el sobrante de tela y lo voy a llevar hacia adentro de nuestra botella. Ahora voy a utilizar un círculo de fieltro en color negro y lo voy a pegar en la base de mi botella aplicando silicón caliente. Voy a utilizar unas tiras de fieltro en color negro de 2 centímetros de ancho. Yo aquí ya las tengo recortadas y voy a empezar pegando una arriba en el borde, aplicando silicón caliente por todo el contorno de mi botella. Si es necesario, recorta excesos. La segunda tira la voy a poner en medio de mi botella, igualmente aplicando silicón caliente. Voy a pegar la tercera tira y esta va a ser en la parte de abajo para tapar la unión entre el fieltro negro y amarillo. Así ya me ha quedado mi recipiente forrado. Ahora voy a hacer sus bracitos. Para esto voy a utilizar una tira de fieltro en color amarillo y esta tira mide 26 centímetros y
mide 6 centímetros de ancho. A esta le apliqué silicón caliente por todo el borde y pegué el otro extremo. En esta parte de aquí me quedó un poquito chueca, así que yo le voy a recortar esta parte. Voy a medir si no le perjudica y veo que no. Yo le recorté aproximadamente 3 centímetros. Y bueno, esta piececita, ya que está pegada, le voy a dar vuelta y me voy a ayudar con un lápiz para poder voltearla y no maltratarla. Vamos a rellenar esta pieza ya sea con pedacitos de fieltro o con relleno de peluche, o también te puede servir el algodón siliconado. Yo aquí voy a aplastar un poquito el bracito porque veo que me quedó así como con chipotitos, pero pues ya lo he acomodado y me ha quedado parejo. Ahora en los extremos voy a aplicar silicón caliente y voy a pegar un pompón negro de esta manera. Después voy a acomodar el bracito, voy a aplicar silicón caliente en el borde de mi base y vamos a pegar estos bracitos aplicando un poquito de presión para que se pegue bastante bien. Así ya nos habrán quedado los bracitos pegados. Para la cabeza voy a utilizar esta circunferencia y fieltro doble. Aquí bueno, yo lo tengo doble el fieltro y con esta cinta masking voy a hacer o voy a marcar una circunferencia, y antes de cerrar voy a dejar aproximadamente 5 centímetros. Mi circunferencia mide 15 centímetros. Vamos a recortar la circunferencia, así me ha quedado. Voy a dar vuelta, voy a aplicar silicón caliente por todo el borde y vamos a pegar aplastando y aplicando presión para que así nuestro silicón pegue bien en ambas partes. Voy a dar vuelta a mi pieza para que quede bien derechita y me voy a volver a ayudar con mi lápiz. Así me ha quedado mi pieza, ahora la voy a rellenar. Voy a cerrar aplicando silicón caliente en la abertura y llevando hacia adentro. Para los ojos voy a utilizar unos de tornillo de peluche de 10 milímetros y a estos les voy a cortar la parte del tornillo con una pinza. Así me han quedado. También para la nariz voy a utilizar un ovalito de fieltro en color rojo, es este. Le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en medio de la cara. Después vamos a utilizar los ojitos y los vamos a pegar arriba de la nariz. Los voy a sumir un poquito para que vea la posición en la que van.
Después les voy a aplicar silicón caliente y los voy a pegar. Con un marcador delgado voy a hacer lo que van a ser sus cejas y su sonrisa. Voy a utilizar un limpiapipas en color negro y este lo voy a dividir en 3 partes. Después lo voy a enredar entre sí para lograr formar una sola pieza. Una vez que esté hecha esta, en la puntita le voy a dar un doblez para que aquí pueda colocar un pompón de color amarillo pegado con una gota de silicón caliente para las antenitas de mi abeja. De estas piezas voy a utilizar 2 y las voy a pegar detrás de la cabeza una vez doblando o inclinando las antenitas. Vamos a tomar la cabecita, vamos a aplicar silicón caliente en el cuellito y vamos a pegar arriba de los bracitos, aplicando un poco de presión y sosteniendo hasta que se pegue. Voy a ocupar una tira de fieltro de 4 centímetros de ancho en color rojo y la voy a enredar en el cuello para que así tenga más fuerza y se sostenga. La voy a estar pegando con silicón caliente entre los brazos y la cabecita de la abeja. Con un rectangulito de fieltro en color rojo, este mide 13 centímetros por 8. Yo lo voy a estar recortando por la mitad y después que lo haya recortado, vamos a estar uniendo un extremo de una parte con el otro, pegando con silicón caliente para obtener esta pieza. Ahora voy a doblar a la mitad y donde quedó marcada la línea voy a pasar hilo y aguja de coser para obtener este moño. Voy a jalar y voy a dar un par de vueltas. Con la pieza que nos quedó yo la voy a doblar por la mitad, voy a corrugar en esta parte, voy a llevar al moño para unir, voy a dar unas vueltas y después voy a dar unas puntadas para que así nuestro moño haya quedado unido. Vamos a recortar el exceso de hilo y la aguja y ahora voy a doblar los extremos. Voy a hacer un corte en diagonal en cada uno de los listones que nos sobran para obtener este acabado en el moño. Y una vez que esté hecho lo vamos a llevar al cuellito de nuestra abeja, vamos a aplicar silicón caliente y lo vamos a pegar. Aquí tengo un botoncito en color blanco y lo voy a pegar en medio del moño para que no se vea la puntada que di con el hilo. Y así de esta manera habremos terminado de hacer este bonito portalápices dulcero o chocolatero, ideal para los pequeños, para la oficina, para organizar nuestro escritorio. La verdad que está muy hermoso, espero que te guste tanto como a mí, y si es así no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis o sígueme en TikTok @manualidadeslis. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, tu like, compartirme con tus amigos, conocidos o alguna persona que le interesen este tipo de videos.
Muchas gracias, así me apoyas bastante y nos vemos en el siguiente video. Los quiero, cuídense, hasta pronto. Bye.